Estamos recibiendo, vamos a conversar con Cecilia Baroni. Ella es psicóloga, magíster en psicología y educación por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Es coordinadora también de la radio Vilar de Vos, del Hospital Vilar de Vos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental, así que muy agradecidos por la invitación. Y bueno, se trata un poco, estaba leyendo los mensajes que mandaban, de seguir sensibilizando, porque es un tema de los que nos cuesta mucho hablar, ¿no? Y que lo depositamos en determinadas poblaciones. Yo también ahora escuchaba el informe que decía que tengamos problemas psiquiátricos, y tiene que ver también con poder empezar a cambiar la cabeza en relación a también las palabras y las disciplinas, porque si seguimos pensando que una persona es un paciente psiquiátrico, estamos diciendo que es una sola disciplina en la que actúa sobre un sujeto, ¿no? Y en realidad el cambio también tiene que ver con que si somos sujetos complejos, los abordajes también tendrían que ser complejos. ¿Y cómo hay que decir? Porque en esos cambios de las formas de decir sí, vamos aprendiendo todo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros insistimos mucho en la nueva ley es que dijeran personas con padecimientos, por ejemplo, o personas usuarias de salud mental, porque en realidad, primero para ser paciente psiquiátrico tenés que ir al psiquiatra. Entonces, si no vas al psiquiatra y vos estás con un padecimiento, capaz que vas al psicólogo, capaz que haces un taller de música, como decían hoy en las colonias, pero en realidad también con los números que ustedes daban más temprano de la OMS y a nivel internacional, si lo vemos solamente desde el lugar de la psiquiatría, vemos que aumentan y aumentan y aumentan los trastornos y las personas como medicadas o las personas diagnosticadas, y no nos es quedamos así en realidad. Desde otros lugares no es y así. si desde otros lugares no es así, ¿no? Porque en realidad, y por ejemplo, si podemos pensar desde el entrecruce disciplinar, desde la psicología, desde el deporte, la terapia, o sea, la gente vive y convivimos con la propia locura, y también nuestras formas de poder convivir con eso y convivir con la locura social nos va a ir también dando como las pistas de lo que somos. Si lo dejamos solamente en instituciones y en personas, estamos reproduciendo el antiguo modelo que en realidad muchas veces nos salva de nuestra propia locura. Viste que estás hablando de locura y nos Sí. estaban criticando mucho por haber puesto ese término. Sí, ¿Viste? Había que como... se critica porque se niega algo que es de todos los seres humanos. La locura existe antes de la medicina, existe antes de la enfermedad ¿No mental. está asociada al psiquiatra? No, Ok. o sea, la locura, lo que pasa es que ¿Qué hay es un la desarrollo locura? de la ciencia y de las disciplinas que ha sacado la locura para poder soportarlo algo en función de también poner la razón y la objetividad como algo que es lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué es la locura? La locura, por ejemplo, es subirse a un ómnibus y que todo el mundo se empiece a pelear porque no hay lugar por un asiento. Eso puede generar, ¿qué es la locura? Estar trabajando 20 horas y no poder parar y no tener espacio para saludar al otro. Eso es locura, no es enfermedad. La enfermedad es cuando ya, o el padecimiento, es cuando eso se enquista como un sufrimiento. Vos sabés que yo recién te escuchaba y miraba la placa de la ex colonia de Chipare y decía Centro de Alienados. Sí. ¿Es la alienación? Lo que pasa es que la alienación no lleva al sufrimiento y a la locura, la alienación al trabajo, la alienación a lo que sea, a la televisión, al deporte, a todo lo que sea siempre extremos, nos puede llevar a la alienación. La alienación, si vamos a la historia de la locura, en realidad la alienación fue una de las primeras concepciones que hubo del sujeto loco, que Claro, tenía sí, que ver con separarlo. con estar alienado, fuera, no integrado. Por eso Y la fue manicomialización modificándose. es algo que se intenta sacar, o sea, esa cuestión de una institución gigante en la que tiramos a todos los que estén mal para adentro. Y todo ¿Colonia lo que- Chepare sería un manicomio? Está cambiando Ah. por lo que están diciendo, pero en realidad cuando estamos hablando de encierro, cuando Sí. estamos hablando de clasificación, cuando estamos hablando de que el sujeto es infantilizado porque no puede, por ejemplo, desarrollarse o vivir autónomamente como vivimos todos, estamos hablando de lógicas manicomiales. ¿Hay que cerrarlos? Yo creo que sí. Si existen los manicomios, seguimos pensando que está ahí. Y en realidad la locura es social. Ustedes realmente hoy daban números que son preocupantes y que si no los podemos ver, por ejemplo, desde el inicio, el niño, el adolescente, ¿qué estamos generando con niños y adolescentes medicalizados? Adultos medicalizados. Que además es una etapa en la que se pueden revertir las patologías, ¿no? Es que en realidad en todas las etapas En se todas pueden las etapas se revertir. puede volver de eso. Se puede volver, y dependiendo, hay muchas investigaciones que lo que dicen es que también dependiendo de la calidad de vida, por eso también está bueno que la gente sepa que lo que ustedes estaban mostrando tiene que ver con el entrecruce locura-pobreza.
y muchas veces hablamos muy poco de la locura riqueza. Cuando uno tiene condiciones, aumenta mucho más su calidad de vida y por lo tanto también sus capacidades en lo que llamamos en esto de la potencia de la salud. Decime una cosa. Porque hay quien no tiene todo el mundo está casi diagnosticado con trastorno de pánico. Sí, es cierto. Sí, Sí, muchos. ¿a quién no le dijeron que tuvo un ataque de pánico? ¿A quién no le dijo más eso? que antes. Ahora, como no va a un manicomio, pero sí va al psiquiatra privado, por ejemplo, no está visto como loco, incapacitado, que no puede no sé cuánto, que no se puede Claro. Ahora, cuidar. Cecilia, ¿no hay patologías que quizás requieran de una internación diferente? ¿Choca el O quizás psicólogo es un con el mito. psiquiatra? ¿Choca? No, tendríamos que trabajar en conjunto y muchas veces podemos por- trabajar en conjunto. Y hay muchas patologías o padecimientos que sí requieren internaciones, pero no tienen por qué ser prolongadas. Pero O sea, una no hay esquizofrenia, ninguna- por ejemplo, una persona que padece una esquizofrenia, por decir una patología psiquiátrica grave, ¿no? Sí. Que requiere de repente medicación de por vida, o sea, es una patología de la que se puede integrar a la sociedad. Se pueden integrar a la sociedad y ahora que vos decías eso, también hay investigaciones que dicen que mucho uso de la medicación puede generar otras cosas e inclusive puede ser, no está bueno. Ahora, lo que vos decís es importante porque estamos viviendo en una etapa donde el desarrollo de la farmacología, hay muchas personas que le llaman el chaleco químico. Ya no es necesario con ese desarrollo capaz que instituciones como los manicomios, porque en realidad las personas con diagnósticos que podrían ser todavía vistos como graves, con un buen tratamiento se pueden incluir a la sociedad. ¿Quiénes son las personas que están internadas? Porque quizás sucede que hay una realidad de que son personas que no tienen tampoco un seguimiento familiar, que si se quedaran en sus casas no tendrían una atención adecuada y entonces... Sí, está bueno que la gente sepa que hay dos tipos de internaciones. Las internaciones cortas, que son además las que la ley, por ejemplo, ahora son las que estimula, que tienen que ver con no más de 45 días a nivel privado y con, digo a nivel privado porque hay clínicas Hay privadas. clínicas privadas, sí. Y en general antes, si se cortaban esos días, se pasaba al sistema público. Y luego las internaciones más largas. Lo que pasa que esta ley ahora no va a permitir internaciones largas porque no es necesario que ninguna persona esté internada de por vida, salvo que es lo que pasa en las colonias, que no haya un sostén social, por eso existen las casas, por eso existen otros tipos de dispositivos, que haya realmente un problema Sí, que esté sola la persona. que esté de sola abandono. o que no tenga ingresos. También. Entonces, ¿Qué pasa con las personas que son peligrosas? Si no toman la medicación, por ejemplo. las personas que, una de las cosas tiene que ver con eso. Primero, con buscar una adherencia a alguna terapéutica que no tiene por qué ser la medicación, puede ser otra. En general, se ha visto que con buenos redes de contención, las personas peligrosas dejan de ser peligrosas, ¿no? Pero por otro lado, ahí está bien esto que vos traes porque tiene que ver con un entrecruce con la justicia, si se comete un delito o no en ese marco, si es inimputable o no, entonces tiene que cumplir una pena y eso ya no tiene muchas veces, hay mucha gente que está cumpliendo la pena y ya tiene el alta. Pero digamos. Cecilia, vos decís que una persona con una psicopatía fuerte que implique violencia, si está acompañada, ¿deja de ser violento? Si está en un proceso terapéutico puede dejar de ser violento, porque además, por ejemplo, también está bueno en esto de las investigaciones con quién se es violento. A veces vemos que la violencia es adentro de la familia y, por ejemplo, la psicopatía, como vos decís, es muy amable en el público Pero y esto en que la pasó, sociedad. por ejemplo, con el caso de Inti, de este niño, Sí. donde hubo un chico que claramente tenía un problema psiquiátrico, o al menos eso entendí yo. Así se presentó también. Sí, sí. Ese tipo de casos. Se presume, Sí. ¿no? Ese tipo de casos que además está bueno que lo traigas porque fue presentado también como alguien incurable o alguien intratable, ¿no? Y ahora ustedes también traían en la audiencia que decía, muchas veces fui mal diagnosticado y mal acompañado. Ese es un problema que tenemos hoy en la salud, que tiene que ver con que si tenemos sola una forma de entrada y sola una forma de diagnosticar, no estamos abordando esta problemática con sus múltiples Sí, abordajes. formas, digamos, de producirse. Este gurí que vos decís seguramente tenía muchas otras cosas que solamente un problema psiquiátrico. Tenés que ¿no? presentar a nuestro siguiente invitado Sí, que porque te está acompañando. Estamos Contanos acá quién con es. Gustavo Vamos. Bautista, que es integrante de Vilar de Voz, locutor, que va a estar Por entrando. este lado. Y bueno, y que además hoy vamos a estar en la marcha, en la 7ª marcha en la explanada de la universidad y a las Bienvenido, un gusto 20:30. recibirte, ¿cómo andás? Está Gustavo acá, que es también
Y protagonista de una protagonista película, de la hay que película, decirlo. que este mes la vamos a estar proyectando pila Hola. con entrada libre en muchos lugares. Hoy 20:30 ¿Dónde en se puede Cine saber en qué Universitario. lugares? En la misma página de Facebook de Locura al Aire, ponen Locura al Perfecto. Aire y ya está toda la agenda de octubre. Locura al Aire es un documental sobre la radio Vilar de Voz que lo Sí. tiene a él de protagonista. Sí. En voz En realidad es el proceso del viaje. Un proceso, es del viaje, es verdad. El proceso de viaje a México y bueno, y en Ya eso... estamos viendo las imágenes, justito. Claro, ahí está. Y en verdad. eso se emite, se muestra todo el proceso del viaje, cómo nos juntamos en grupo y todo para organizar el viaje y en qué andamos cada uno, hacíamos asamblea y nos juntamos. Cuéntenle a la gente de qué viaje hablan, porque quizás El viaje no a saben. México, México, la época de Brasil 2014. Del Mundial, El sí, Mundial, claro. yo asocio a eso. Y nada, el día que Uruguay está jugando con Costa Rica, nosotros estamos en el avión, en el aeropuerto tomando el vuelo para... ¿Y a qué fueron a México? Fuimos a un encuentro cultural, un encuentro cultural con la gente de Radio Abierta. Y A conocer otra radio, a conocer claro. otra radio, otro dispositivo de salud mental, que no son lo mismo que acá Uruguay, pero tiene algo parecido a nosotros también, un poco de eso. Mimetizarnos con ellos y compartir. ¿Y cómo qué- estuvo? Estuvo lindo, tuve una semanita ahí. La productora hace un paneo la productora como que... No, la productora muestra el proceso del viaje, la productora de la película, el proceso del viaje, pero no muestra las imágenes allá de México solo hasta el momento del avión ahí. Ah, no les cuentes toda la película. Venga. Ah, está bien. ¿Qué importancia tiene Radio Vilar de Voz? Y creo que Radio Vilar de Voz importa porque, al menos para mí y para la gente que nos conoce allá afuera, porque se visibiliza el problema de la locura, la enfermedad, la cordura, los problemas psiquiátricos, emocionales, sentimentales de las personas, ¿no? Entonces la Radio Vilar de Voz junta todo eso. El Radio Vilar de Voz es como una puerta entre la afuera del hospital y la dentro del hospital. ¿Entendés? Entonces ahí tenés pacientes que se atienden en policlínica, hacer taller en policlínica. Hay otros que son derivados del psiquiatra de sala que pueden participar en la radio. Y bueno, y ahí interactuamos. ¿Qué temas abordan? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es Y lo que... de todo un poco, hay música, hay política, hay cultura, Mira. hay deportes. Entrevistan. Ahí entrevistamos a personas que llegan a la salud o a otro De otros lados otras también. temáticas, sí, músicos Lo que les también interesa. y todo Ahí está, las también, inquietudes que inclusive. tienen ustedes. Sí. Pero es importante ese puente, ¿no? Tender ese puente. Importante, sí, es importante ese puente porque además que llevas, bueno, yo suelo decir que en el Hospital Vilar de Voz es un hospital, hospital cárcel, pero nosotros ahí tenemos un estudio, en el espacio físico como un estudio, tenemos la computadora, la Ceiba Loca. No sé, Ceibalitas, no sé. Ceibalitas, Ceiba Loca. nosotros pusimos Ceiba Sí, Loca. se la iba loca. Claro, entonces en esta cuestión de hospital cárcel, me imagino que ese espacio se transforma en otra Claro, cosa, ¿no? como suele decir Mónica Giordano, ese espacio es un oasis dentro de tanto monstruo. No, y de alguna manera también a través de ese espacio puedes vislumbrar si en algún momento vas a estar afuera, ¿no? Cómo va a ser tu vida afuera. Claro, Claro, es claro. como no perder la referencia de dónde estás. No, además inclusive hay fotos y hay recuerdos de uno en ese espacio de la radio que lo hacen a uno volver al espacio, cada sábado hacer radio, cada jueves hacer taller, cada viernes hacer taller, para sacar adelante el proyecto, ¿no? Claro. Gustavo, ¿y cómo fue la experiencia de verte en el cine, en la pantalla grande? Estuvo buena. Estuvo buena, digo, yo creo que ahí lo que hicieron un gran trabajo, Alicia Cano y Leticia Cuba, un gran trabajo al visualizar, al visibilizar, sensibilizar a la población con el tema de la locura. Y en este aspecto creo que a todos nos toca de cerca la salud mental porque anda a sacar una concepción universal, quién es el cuerdo, quién es el sano. Lo que decía recién, ¿no? Aquí. Sí. Sí, tal cual, la escuchamos atenta. No, y está bueno, perdón, no, esto de también ¿no? que ustedes decían, ¿no? Y bueno, ¿cómo es convivir, no? Convivir es difícil para todos, o sea, a veces Cierto. lo ponemos en la lupa en determinadas poblaciones, pero Vilar de Voz también es un espacio de poder demostrar que se puede, en el sentido de que, por ejemplo, si ustedes van al Vilar de Voz, hay salas de mujeres, salas de hombres. Vilar de Voz es un espacio mixto donde tampoco hay perfil, donde no
potencia el ver cuál es el diagnóstico, sino lo que cada uno tiene para poder dar y para desarrollar. Bueno, la verdad que les Muy bien. agradecemos muchísimo Gracias que a hayan ustedes. venido, que hayan venido a compartir parte de su historia. Feliz día del locutor, porque hoy es el día del También. locutor. Claro, que te regalen algo, che, que te regalen Feliz día algo. por eso también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias por ustedes. invitarnos. No, por favor, un placer. Y Nos gracias a vamos, todos nos ustedes vamos. que están del otro Sí, lado. qué placer haber Nos compartido vamos. este programa con ustedes. Mañana Lourdes Ferro, yo le voy a preguntar algo sobre mi signo. No, todo. Así te lo digo. Hasta Nos mañana. reencontramos mañana. Chau, chau. Chau, chau, chau. You are not me.